Estados Unidos y China intentan mejorar sus relaciones diplomáticas y al mismo tiempo el presidente Joe Biden llama dictador a su homólogo Xi Jinping. Por un lado, el secretario de Estado de la Casa Blanca, Antony Blinken, fue el primer funcionario de su rango en visitar China en los últimos 5 años. Y en su viaje del 18 al 19 de junio se reunió con el mandatario del país. El propósito era mantener la línea de comunicación para gestionar la diplomacia, en un intento por bajar las tensiones que ha habido entre los dos países por los supuestos globos espía que sobrevolaron Norteamérica, las diferencias respecto a Taiwán y el temor occidental de que el gobierno comunista chino le venda armas a Rusia en medio de la guerra en Ucrania. Aunque Blinken fue optimista con el resultado de su viaje oficial, un día después, Biden se refirió a Xi Jinping y lo comparó con dictadores. Esto fue lo que dijo en un evento en California para recaudar dinero en su campaña presidencial. El motivo por el que Xi Jinping se enfadó cuando derribé ese globo con 2 compartimentos llenos de material de espionaje fue que no sabía que estaba allí. Hablo en serio. Eso es una gran vergüenza para los dictadores, cuando no saben lo que ha pasado. El miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió, tildando el comentario de Biden de una provocación política. Los comentarios de la parte de Estados Unidos fueron extremadamente ridículos e irresponsables. Han violado gravemente los hechos básicos y el protocolo diplomático, así como la dignidad política de China. Se congelan otra vez las relaciones entre Estados Unidos y China. ¿Cuál es el trasfondo de las palabras de Biden y de la reacción de Beijing? Para analizar este y otros temas, hoy en el debate nos acompaña desde Puebla, México, Raquel Isamara, PhD en Asia y Estudios de China y directora del Observatorio de la Política China. Y en nuestro estudio estamos con Lorenzo Maggiorelli, profesor de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y cuya investigación se enfoca en las relaciones entre Asia Oriental y América Latina. Gracias a ellos por acompañarnos y a ustedes los invito a que dejen sus comentarios y preguntas en las redes sociales con el hashtag #eldebatef24. En Twitter, Facebook e Instagram estamos como @France24_ES. Y a mí me encuentran en Twitter como @MariaClaguirre. Además, quiero saludar a quienes escuchan este debate en podcast a través de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Quiero comenzar con Raquel. Gracias por acompañarnos aquí en el debate. ¿Cómo entender que primero Antony Blinken haga este viaje para abrir las líneas de comunicación entre Washington y Beijing y un día después Joe Biden llame dictador a Xi Jinping? Muchas gracias, María Clara. Bueno, en este caso era muy necesario esta visita por parte del secretario de Estado hacia Beijing, debido a todo lo que había dado respecto al tema de los globos, como bien se mencionaba. ¿Y cómo es posible? Es posible de alguna manera en la forma en cómo son 2 tipos de líneas políticas distintas. Por un lado es la parte diplomática, en la cual de alguna manera es el propio Blinken quien está tratando de subsanar y de mantener lo más sanas posibles estas relaciones entre 2 potencias clave en la política internacional, mientras que por otro lado estamos viendo a no sé si a un presidente o a un actor político estadounidense en plena campaña electoral hacia el próximo año, ¿no? En el cual, de alguna manera, este discurso que de alguna forma es sumamente desafortunado, no solamente en los comentarios, sino en el timing en el cual se realiza, de alguna forma, prácticamente va a deshacer todo el trabajo diplomático que se había logrado con esta visita por parte de Blinken a Beijing. Y obviamente el tema de la reacción por parte de China es esta cuestión en el cual, un actor como lo es el presidente Biden, sin importar en qué papel o en qué rol esté jugando en su vida política, siempre va a tener un impacto dentro de la manera en cómo se vincula en la política internacional y sobre todo esta cuestión de política exterior, por lo que de alguna manera, deja totalmente en un momento de nuevo de frialdad. Hay que esperar en próximos días a ver las reacciones por parte de las 2 partes con respecto a hacia dónde irá tomando camino o un mayor enfriamiento de esta relación entre Estados Unidos y China.
Lorenzo, gracias por estar aquí con nosotros. Escuchábamos a Raquel que nos decía que esto hace parte de dos líneas políticas. Blinken subsanando la diplomacia con China y por otro lado un Biden precandidato demócrata pensando quizás más en las elecciones de su país que en las relaciones bilaterales con China. ¿Cuál es su comentario sobre estos desencuentros? Sí, eso un error de Biden. A veces ser demasiado sinceros en la política no es la mejor estrategia. Pero también de otro lado hay que recordar que uno de los puntos firmes de Estados Unidos en su relación con China, y eso ya desde el gobierno Obama, es que Estados Unidos no pondrá de un lado sus valores en su relación con China. Por lo tanto, Estados Unidos siempre va a insistir sobre esa diferencia entre Estados Unidos como potencia democrática y China como su rival estratégico, dictatorial, autocrático, comunista y todos los posibles lados negativos que se le pueden encontrar al régimen de Xi Jinping. Al contrario, China quiere ser tratado de par a par. China quiere que Estados Unidos reconozca y tenga en consideración los intereses de China, tenga en consideración que China quiere una esfera de influencia. Por eso el tema de Taiwán es tan delicado. Mientras Estados Unidos tiene la línea política de ser ellos la única superpotencia, de sostener el orden global liberal y por lo tanto no están dispuestos a reconocer que son potencias de par a par. Y usted habla de Taiwán, que sin duda alguna lo debatiremos más adelante, pero primero quiero preguntarle, Raquel afirma que las palabras de Biden deshacen el trabajo diplomático que Blinken hizo durante 2 días en China. ¿Usted coincide con ella? Sí, de un lado sí, yo no creo que ese comentario fuera planificado, aunque no puede estar en la cabeza de Biden. Yo creo que se le escapó decir así y eso sin duda complica las relaciones, pero eso hace parte también de otra de las estrategias de Estados Unidos, que es la llamada ambigüedad estratégica. Entonces, si de un lado buscan apaciguarse, buscan normalizar las relaciones con China, del otro lado también hacen provocaciones, como recordamos el año pasado la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, y eso obviamente sembra una contradicción, parece una contradicción, pero eso hace parte de la estrategia de Estados Unidos hacia China y creo que los chinos también lo saben, pero ellos obviamente deben reclamar su dignidad como grande potencia, deben reclamar que se respete el protocolo y obviamente no pueden aceptar un insulto por parte del presidente de Estados Unidos. Usted habla de la ambigüedad como una estrategia en materia de relaciones internacionales de Estados Unidos. Raquel, pero le quiero preguntar, ¿esto funciona con China o puede congelar de nuevo las relaciones entre los dos países? Bueno, la lectura que yo hago al respecto es que más allá de esta estrategia de ambigüedad, también un fenómeno que se viene presentando desde Donald Trump hacia estos días es esta diplomacia donde de alguna forma pareciera ser que al interior de Estados Unidos no hay una directriz y aparecen nuevos actores, ¿no? Ya se mencionaba esta cuestión de cómo se realiza para diplomacia estadounidense con Taiwán, cómo de alguna manera Blinken puede dar una declaración, por otro lado Biden dice otra cuestión, situación que digamos que en la visión como más tradicional en cómo ejecuta su política exterior China, pues obviamente digamos que son dos perspectivas distintas en las cuales pues la comunicación no se vuelve asertiva. ¿Por qué? Porque mientras de un lado existe esta ambigüedad o existe digamos estos múltiples canales de comunicación con información distinta, del lado de China hay una directriz, ¿no? O sea, desde lo que puede mencionar el presidente Xi Jinping hasta lo que puede mencionar la vocera Mao o en este caso el canciller, siempre va a haber una línea, digamos, muy marcada por parte de China en función, al igual que como lo mencionaba mi colega respecto a los valores estadounidenses, también los chinos buscan de alguna manera poner sobre la mesa este tipo de valores, ¿no? Como este margen de 5 negociaciones que se hicieron con Blinken el domingo pasado con el presidente Xi Jinping, donde se buscaba de alguna manera mantener esta postura en la cual Estados Unidos, digamos, ninguna de estas dos potencias tratando de desplazar a la otra en esta parte discursiva de la reunión, también buscar esta dinámica en la cual de alguna manera
para limitar el actuar de Estados Unidos con respecto a la temática de Taiwán y, por otro lado, también limitar a China con otro tipo de aspiraciones hegemónicas, al menos en el discurso, ¿no? Ya la praxis, digamos, es otra. Resultado de ello es esta declaración de Biden y probablemente muchísimas otras acciones chinas que también en la praxis pues pueden ser contradictorias al momento de que se genere este diálogo diplomático. Y también, más allá de la palabra dictador, Joe Biden hizo un pronunciamiento en el que daba información que hasta ahora se conocía solo en la inteligencia estadounidense y lo hizo público en este evento en California. Yo le quiero preguntar, Raquel, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de que Biden haya explicado que Xi Jinping supuestamente no sabía absolutamente nada de los globos que sobrevolaron en febrero Canadá y Estados Unidos y que lo cogió básicamente por sorpresa? En mi opinión, creo que el escenario por parte de la reacción china, más allá de que ya se dieron estas declaraciones dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, los puntos clave en esta vinculación que hubo con Blinken era el tema de las sanciones que hay hacia empresas estadounidenses dentro de China. En lo personal, creo que va a ser ahí donde va a entrar este tipo de acciones o contracciones, mejor dicho, con respecto a las declaraciones de Biden, ¿no? Bien, a nivel, digamos, de diálogo político, de alguna forma lo que va a buscar China es seguir manteniendo esta relación lo más sana posible. Ya lo decía el presidente Xi Jinping, que lo que menos quiere el mundo es que dos potencias se confronten y hacía alusión un tanto a no generar una especie de nueva guerra fría. Y por otro lado, pues bueno, creo que el punto donde China sigue teniendo un mayor campo de acción y más en todo cómo ha devenido la economía global, sigue siendo esta forma en la cual China sigue siendo un protagonista clave en el comercio, en la parte de inversiones alrededor del mundo y que de alguna forma es ahí donde pues Estados Unidos sigue siendo dependiente de los productos chinos, de parte de esta dinámica de suministro, de inversiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que es ahí donde vendrá, digamos, como que la estrategia china por tratar de apaciguar de nuevo la dinámica con Estados Unidos. Y a pesar de la alta dependencia de Estados Unidos por parte del comercio y el mercado chino, Joe Biden también afirmó que no debía temérsele tanto a China y que había que bajar un poco la importancia que se le daba. Esto lo dijo con otras palabras. Lorenzo, yo le quiero preguntar, ¿esto lo dice Biden, el presidente de Estados Unidos, con un argumento basado en la realidad, o lo dice Biden, el candidato? Bueno, Biden, ¿qué quiere que diga? Claramente Biden va a decir que Estados Unidos va a seguir siendo la única superpotencia del planeta y que, de hecho, uno de los puntos firmes de la estrategia de la política exterior de Estados Unidos es no permitir que ninguna potencia rival pueda surgir. Y China tiene, al contrario, la ambición de surgir, pero quería agregar que China también sabe hacer este juego de la ambigüedad, no es solo Estados Unidos. Si de un lado dice que se deben acercar, que deben buscar un diálogo, de otro lado China también sabe hacer el juego de los globos espía. Hoy estaba leyendo en Político que van a hacer unas ejercitaciones conjuntas en una base militar en Cuba. Entonces, China también se está acercando con su estrategia militar a la frontera de Estados Unidos, así como Estados Unidos está haciendo sus ejercicios militares y están mandando sus buques cerca de China. Entonces se está jugando este juego en muchísimos niveles, desde el nivel de la propaganda, que es el que obviamente el día a día tenemos las declaraciones de los líderes, el discurso militar y el discurso del derecho internacional. Sí, este partido entre las dos superpotencias se está dando en muchos niveles. Y ahí Biden a veces quiero decir que mete un poquito la pata, ¿sí? Como hoy no había ninguna necesidad de declarar que Xi Jinping es un dictador. Y que quiere que acontezca. Los chinos van a reaccionar de manera firme diciendo que son absurdidades. Usted habla del aspecto militar y ese precisamente fue uno de los temas vitales de la visita de Antony Blinken a China. Sin embargo, después de que se reunió con el presidente Xi Jinping, afirmó que no había logrado mejorar la coordinación entre los ejércitos estadounidenses y chinos como lo querían.
¿Cuál es la importancia de que se logre esta coordinación, sobre todo para el mar de China Meridional? Porque recordemos que hasta hace un par de meses hubo 2 riesgos que el ejército estadounidense denunció, en el que supuestamente buques chinos estuvieron demasiado cerca de buques estadounidenses en esta área, cerca del estrecho de Taiwán, y que casi chocan. Sí, eso es un tema muy delicado y el mar de China del Sur, así como el mar de China del Norte, son unos de los focos donde se podría dar una confrontación directa entre las dos superpotencias. Entonces nosotros que estamos pendientes de la política internacional, allá es un escenario muy interesante ver cómo se mueven las superpotencias. Según Estados Unidos, esos mares son mares internacionales, ¿sí? O mejor dicho, según el derecho internacional, esos mares son mares internacionales. China reclama que el estrecho de Taiwán es un mar interno de China, del momento que ellos son el legítimo gobierno, según el Partido Comunista Chino, sobre Taiwán también. Por lo tanto, ¿de quién es el mar? El mar es de quien lo patrulla. Quien patrulla el mar, eso es suyo. Por lo tanto, tanto China como Estados Unidos y también las potencias menores, porque Filipinas, Japón también deben patrullar las zonas de mar que reclaman como propias. Y eso es una gran fuente de tensiones. Pero de otro lado está la otra dimensión, que es tanto Estados Unidos como China están en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por lo tanto, es necesaria una coordinación de esos 5 países que tienen el asiento permanente en el Consejo de Seguridad para resolver los asuntos globales. Entonces no pueden no hablarse esas 2 superpotencias y en temas en todo el planeta, desde Haití, donde los chinos y los estadounidenses tienen su fuerza de mantenimiento de la paz, a toda la parte del planeta. Por lo tanto, es fundamental que esos 2 países tengan un diálogo cercano. Usted habla más que todo de la necesidad de esta coordinación militar en el plano internacional, pero Raquel, ¿por qué se necesita que los ejércitos de Estados Unidos y China estén coordinados, sobre todo en lo que respecta al mar de China Meridional? Bueno, en ese sentido, de alguna manera, concuerdo con esta situación en la cual mencionaban el hecho de que existe este tipo de diálogos, a lo mejor en otras temáticas como temas de misiones de mantenimiento de paz. Por ejemplo, resultado también de esta visita, el tema Corea del Norte, donde también fue uno de los temas que se dialogaron dentro de esta reunión con el presidente Xi Jinping y Blinken. No obstante, el punto lo voy a explicar desde la lógica china. En esta visión un tanto sinocéntrica, de alguna forma es el hecho de que este territorio, como bien lo mencionaban, más allá de lo que dice la UNCLOS, de alguna forma es reclamado como parte del mar territorial chino. Y en este caso, pues los focos de atención, más allá de las otras disputas que están en el mar meridional de China, en este caso el estrecho de Taiwán, se vuelve un punto sumamente importante. ¿Por qué? Porque prácticamente, pues bueno, son estas 2 visiones distintas, en las cuales, por un lado, a través de un reclamo histórico, a través de una cuestión de desconocimiento hacia un gobierno que es el taiwanés, Beijing reclama este territorio, de alguna forma se perfila entre estos proyectos a largo plazo que tiene el Partido Comunista Chino a integrar totalmente a China, ¿no? Más allá de esa situación, un punto interesante también es cómo se va reconfigurando toda esta dinámica en términos de seguridad internacional, donde hoy por hoy también parte de este posicionamiento que ha tenido Estados Unidos, principalmente reavivado por Biden, el tema del corredor Indo-Pacífico, donde de alguna forma, pues bueno, se generan este tipo de alianzas estratégicas como una especie de medida de contención hacia la expansión china dentro de lo que es Asia-Pacífico y otras regiones del mundo a través de estrategias geoeconómicas. De alguna forma, pues bueno, esta dinámica de cómo se posicionan los 2 principales ejércitos del mundo en cuanto a cuestiones de capacidad militar, pero también de habilitación tecnológica, pero también de aspectos de disponibilidad de efectivos, de alguna forma lleva cada vez a que los puntos de encuentro, de diálogo entre Estados Unidos y China sean reducidos por aquellos puntos donde no necesariamente converge este diálogo, ¿no? Sin embargo, creo que hasta hoy para la política internacional, para cuestiones incluso de gobernanza global, el hecho de que dialoguen más que se confronten sigue siendo el escenario que nos conviene a todas y a todos alrededor del mundo.
Y según esta conveniencia, ¿usted cree que puede estar a corto plazo un eventual enfrentamiento por Taiwán? Y aquí simplemente añadir algo para nuestra audiencia, y es que la postura de Beijing es que Taiwán es un territorio que pertenece a China y que se deberá unificar en algún momento al país continental, mientras que Taiwán dice que el statu quo se debe mantener. Ese statu quo es que Taiwán no tiene ni unificación ni independencia, pero tampoco uso de la fuerza. Es decir, China no podría utilizar la fuerza para unir y unificar a Taiwán. Y esa es un poco la tensión que existe, porque Estados Unidos, aunque defiende el statu quo, dice que no va a permitir que de manera unilateral ninguna de las dos partes cambie ese statu quo. Ante este panorama, ¿usted cree que puede haber un eventual enfrentamiento en poco tiempo? Bueno, creo que sería muy arriesgado dar una fecha o una aproximación de meses. En lo personal, considero que lo más sano es que este tema se siga postergando hasta donde pueda. ¿En qué sentido? En la cuestión de que, de alguna manera, creo que el conflicto que se pudiera desatar en el estrecho de Taiwán sería un conflicto no visto en otros momentos de la historia, ¿no? Entonces, debido a toda esta capacidad militar que ya hablábamos hace algunos momentos sobre cómo se reconfiguran estas alianzas, entonces, en ese sentido, creo que lo más, el escenario óptimo es de que este tema de Taiwán, más allá de que tanto Estados Unidos como lo es China, muchas veces pareciera ser que es un tema que manipulan cada uno de estos estados hacia sus intereses nacionales y también hacia su posicionamiento internacional, se mantenga, ¿no?, en esta dinámica en la que de alguna forma no se dé ningún otro tipo de acción que ya está identificada, ¿no?, como una ofensiva con respecto a Taiwán, o que en este caso Estados Unidos reaccione de otra manera en la que sea interpretada desde China o desde Beijing, mejor dicho, como una amenaza al status quo chino, ¿no? Entonces creo que ese sería la situación y sería muy aventurado decir cuándo sucedería algo así. Para no correr en este bola de futuro y la lectura de qué podría pasar, Lorenzo, yo le quiero cambiar la pregunta a usted sobre Taiwán, y es cómo entender esta posición de Estados Unidos y si también hace parte de esta ambigüedad de la que usted nos estaba hablando, que por un lado diga respeto el statu quo de Taiwán, pero no quiero intervención unilateral de nadie. Por supuesto, hace parte de esa estrategia de ambigüedad estratégica. De hecho, cuando Estados Unidos reconoce a China diplomáticamente en 1979, declara que se va a ajustar a la política de una sola China, es decir, existe solamente una China, y que reconoce que Taiwán hace parte del territorio de China. Pero de otro lado, en el mismo tiempo, en 1979, hace el famoso Taiwan Act, donde declara que Estados Unidos va a proteger el bienestar económico y social del pueblo taiwanés. A Biden le preguntaron cuando fue elegido como presidente de Estados Unidos qué va a hacer Estados Unidos en el caso en que China invada Taiwán. Y Biden respondió, le preguntaron, ¿va a defender a Taiwán? Y él dijo, yes, it's our commitment. Sí, es un compromiso que Estados Unidos tiene con Taiwán. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le pega a la política de una sola China las famosas 6 garantías que le da al gobierno de Taiwán, que es, por ejemplo, no dejar de vender armas a Estados Unidos y que no va a modificar todas las relaciones que tenía antes de 1979 con Taiwán y toda una serie de garantías que Estados Unidos le promete a Taiwán. Últimamente China, a mano que está teniendo un rol y un estatus internacional más fuerte, se está quejando de este fato, le está diciendo que la política de una sola China debe cumplirse de manera estricta, sí, así como lo hacen los demás países.
Quiero darle la bienvenida a Jorge Jain, quien está en Santiago de Chile. Él es profesor de Relaciones Internacionales y ex embajador chileno en China. Jorge, gracias por acompañarnos. Estamos discutiendo un poco la situación de Taiwán y le quiero preguntar, veníamos de explicar esta ambigüedad estratégica de Estados Unidos respecto a las diferentes posturas que toma y también la promesa de Biden de defender a Taiwán en caso tal de que los chinos decidan invadir este territorio. ¿Cómo entender entonces que por un lado Joe Biden se comprometa militarmente a defender a Taiwán en esa hipótesis, pero por el otro lado Estados Unidos no reconozca a Taiwán como un país independiente? Sí, y acá yo creo que es importante subrayar la importancia de lo que Estados Unidos ha denominado su política de ambigüedad estratégica hacia Taiwán. Y el problema que hay y que enfrenta la política exterior de Estados Unidos en relación a Taiwán es el siguiente. Por una parte, Estados Unidos quiere garantizar la autodeterminación y que el pueblo de Taiwán pueda continuar en su propio camino, en su propio destino. Por otra, no quiere incentivar un movimiento independentista que podría realmente llevar a una situación prebélica o derechamente bélica. Por eso que el garantizar en un 100% o con garantías absolutas que Estados Unidos siempre va a defender en todas circunstancias a Taiwán de todo ataque por parte de China, es algo que Estados Unidos hasta ahora ha querido evitar, salvo por estas declaraciones del presidente Biden que han causado bastante conmoción y que han sido explicadas de distintas formas por la misma Casa Blanca. Entonces yo creo que acá tenemos un problema, Estados Unidos tiene un problema muy menos serio de cómo equilibrar esos dos requerimientos. De por una parte darle a Taiwán el apoyo que requiere, pero por otra no incentivar un movimiento independentista que podría llevar a una situación muy compleja. Y esta disyuntiva no solo la vemos en Taiwán, sino también en otro punto que es vital para Estados Unidos y es la guerra en Ucrania. De hecho, luego de su visita a Beijing, Blinken afirmó que China se comprometía a no enviar armamento a Rusia, algo de lo que Washington ha acusado a los chinos anteriormente y que Beijing siempre ha negado. Jorge, ¿usted cree que la visita de Blinken puede ayudar para que China no apoye militarmente a Rusia? A ver, yo creo que la visita del secretario de Estado Blinken es una visita importante. Eran 5 años desde que un secretario de Estado de Estados Unidos no visitaba China. Fue recibido no solo por su contraparte, por el canciller chino Qin Gang, por el ex canciller Wang Yi, hoy encargado máximo de política exterior en el Partido Comunista Chino, y por el propio presidente Xi, que no era algo que estaba originalmente en el programa. De manera que China obviamente ha hecho un esfuerzo por acomodar al secretario Blinken, dando señales que quiere calmar las aguas, que quiere estabilizar la relación. Ahora, en relación al punto específico de entregar armas a Rusia, yo creo que hasta ahora China, primero, no lo ha hecho, segundo, ha dicho que no lo ha hecho, y tercero, tiene muy claro que esa es una línea roja que Estados Unidos ha dicho que no debe cruzar. China depende, como bien sabemos, fuertemente tanto del mercado de Estados Unidos como del mercado europeo. Por ende, yo veo poco probable que esté dispuesto a cruzar esa línea roja que tendría fuertes consecuencias. Y así como para Occidente la línea roja es que China envíe armamento a Rusia, para los chinos la línea roja es que Estados Unidos intervenga en el asunto de Taiwán. Pero quiero volver al tema que discutíamos al principio del debate y es las palabras de Biden luego del viaje de Blinken. ¿Usted por qué cree que el presidente estadounidense se pronunció así? Yo creo que no hay que buscar una racionalidad extremadamente calculada ni una estrategia. Las palabras tienen consecuencias y los políticos no siempre tienen una estrategia detrás de las palabras que emiten. Yo diría lo siguiente. Obviamente las palabras del presidente Biden no ayudan al esfuerzo diplomático que ha hecho el Estados Unidos con la visita del secretario de Estado Blinken. Lo que han hecho esas palabras es
poner a Estados Unidos nuevamente en una situación que va a tener que de alguna manera compensar esto que ha ocurrido y poner incentivos para que China siga adelante con este descongelamiento de las relaciones. No olvidemos que lo que está en juego acá es nada menos que una eventual visita del presidente Xi a Estados Unidos, a la cumbre de APEC en San Francisco. Obviamente eso es algo que está en juego. Para Estados Unidos es importante que ello ocurra y ahí va a haber que hacer un esfuerzo para que eso efectivamente pase. Y usted nos da paso precisamente hacia la idea para concluir este debate y es, luego de este pronunciamiento, ¿qué viene? Y quiero comenzar por usted, Lorenzo, sobre cuáles son sus conclusiones, sobre todo teniendo en cuenta que las relaciones entre Estados Unidos y China tuvieron un punto de quiebre importante en noviembre de 2022, cuando por primera vez como presidente Joe Biden se reúne con Xi Jinping en el marco del G20 en Indonesia y acuerdan un marco común y comenzar a trabajar conjuntamente. Luego de esto pasa lo de los globos, lo de los posibles encuentros o acercamientos en el mar de China Meridional, lo de la supuesta base de China en Cuba, etcétera, y todas las tensiones que ha habido después. Ahora, la visita de Blinken, como bien lo decía Jorge, puede ayudar quizás a descongelar estas relaciones y ayudar a que Xi viaje finalmente a Washington. ¿Usted cree que las palabras de Biden y la visita de Blinken puedan afectar a favor o en contra de un descongelamiento de las relaciones? Yo sinceramente soy un poquito pesimista sobre la relación entre Estados Unidos y China. Estoy seguro que Estados Unidos no va a reconocer a China como una potencia igual a la de Estados Unidos. Y de otro lado también estoy seguro que los chinos no van a aceptar una posición de subordinación dentro del sistema internacional. Por lo tanto, yo creo que en los próximos meses seguramente las tensiones van a escalar, seguramente van a haber comentarios muy duros de ambas partes. Los chinos de manera tal vez más medida y más calculada y más planificada, tal vez Estados Unidos va a seguir con esa esquizofrenia que está teniendo en este momento. Pero en mi opinión la situación es preocupante y no, para nosotros que somos de países que no están directamente involucrados, esta debe ser una fuente de preocupación porque claramente si Estados Unidos y China escalan las tensiones, todo el planeta va a verse perjudicado. Y en esa esquizofrenia de la que usted habla, los tres coinciden en un punto y es que las palabras de Biden son desafortunadas, posiblemente no planeadas y que son una metida de patas en la relación con China. Raquel, teniendo esto en cuenta, ¿cuál es su visión de qué pueda pasar con la diplomacia entre los dos países? Creo que el trabajo fuerte va a estar efectivamente en estos lazos diplomáticos, es decir, en el trabajo que se puede hacer desde la Secretaría de Estado directamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Creo que es ahí donde se va a tratar de mantener y subsanar todo este tipo de desencuentros. Sin embargo, coincido en esta parte no tan optimista, en la cual nada asegura que no pueda suscitarse algún otro tipo de dinámica o situación que vuelva a poner en tensión a la relación. Rescato un poco lo que decía el embajador respecto a que sí es muy importante la asistencia del presidente Xi Jinping hacia lo que es la reunión de APEC a finales de año, pero creo que un punto previo, como una especie de termómetro para ver cómo va a estar esta dinámica, es la próxima reunión en septiembre del G20 en India, donde pues también es otro escenario sumamente estratégico tanto para Estados Unidos como para China, respecto a esto que mencionaba del Indo-Pacífico y cómo se pueda ir generando una agenda para todo lo que es la región Indo-Pacífica y sobre todo cómo se insertan tanto China como Estados Unidos en esta dinámica internacional. Y ya veremos si los mandatarios se acercan en India como lo hicieron en Bali. Pero por ahora, ustedes dos coinciden en el punto pesimista, como lo llama Lorenzo, o en el no optimista, como lo llama Raquel, frente al futuro de la diplomacia de estos dos países. Jorge, ¿cuál es su opinión? Sí, yo creo que más que manifestarme como optimista o pesimista, yo buscaría indicios de los resultados de esta visita del secretario Blinken. Por ejemplo, hay en carpeta varias visitas de otros secretarios de Estado de los Estados Unidos, de la secretaria Yellen, secretaria del Tesoro,
el señor John Kerry, representante especial para temas de calentamiento global y el cambio climático, la secretaria de Comercio, Gina Raimondo. También hay una invitación que le realizó el secretario Blinken a su contraparte, el canciller Qin Gang, a quien yo conocí mucho en mis años en Beijing, él era director de protocolo en esa época. De manera que yo creo que si esas visitas se realizan, obviamente yo creo que tenemos un escenario más positivo. Si esas visitas por algún motivo no tienen lugar, obviamente es una señal de que no se ha avanzado todo lo que se podría. Y esas visitas deberían tener lugar de acá a septiembre, o sea, antes de la realización de la cumbre del G20 en Nueva Delhi y la cumbre de APEC en San Francisco. De esta manera, entonces, ni las palabras de Biden ni la visita de Blinken terminan de determinar cómo será la relación entre Estados Unidos y China, y tenemos por delante estos dos eventos de los que ustedes ya hablaron. Gracias por estar con nosotros, Raquel Isamara, Lorenzo Maggiorelli y Jorge Jaine. La producción de este debate estuvo a cargo de Andrés Doncel y la de los invitados con Tania Herrera. Los invito a que sigan conectados con la señal de France 24.